Evangelio de Juan, capítulo 13, versos 1 al 15. Tiene el mensaje el día de hoy, se llama lavamiento. ¿Amén? ¿Cómo se llama el mensaje? Eso, gloria al Señor. ¿Quién le gusta esta temporada del año? ¿A nadie? ¿Por el sol? ¿Y qué tal por la comida? ¿No les gusta? Que si los chiles rellenos, las tortitas de camarón, la capirotada. No entienden y no entendemos por qué, pero a algunos les gusta, a algunos no. ¿Lo tiene? Juan 13, del verso 1 en adelante. ¿Sí? Vamos a leer una porción pequeña. Dice así la palabra del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Amén. Aquí en su rostro vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por esta mañana. Te pedimos, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón esté receptivo, Señor, para tu palabra. Que tu palabra penetre, Señor, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, Señor. Que vaya a lo profundo, Dios, que haga su efecto, Dios, que no vuelva vacía, Señor. Nunca vuelve vacía, Señor. Así que te agradecemos por esta mañana y te pedimos que quites toda distracción, Señor. Todo ataque, Señor, de brujería, de hechicería es atado en el nombre de Jesús, es desechado, Padre Santo. Toda enfermedad, toda dolencia, Señor, se va en el nombre de Jesús, Señor. Que tu unción poderosa nos refresque esta mañana, Señor, y hable a nuestro corazón. Gracias, papá. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. ¿Sabe? Esta es una historia o una porción de la Escritura bastante interesante. La Biblia dice que Jesús está con sus discípulos, está cenando. Y dice que en ese momento o en ese punto Jesús sabe que su hora ha llegado y está pronto para partir. Está cenando con los discípulos y de repente, sabiendo, dice la Escritura, sabiendo que todas las cosas le habían sido dadas por el Padre, y estaban en sus manos, se para, toma se me olvidó cómo es el nombre, toma una toalla, toma un lebrillo, toma una palangana, la llena de agua y va con sus discípulos y les empieza a lavar los pies. Pedro, cuando ve a Jesús ahí, postrado, lavándole los pies, le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y sabes, es un cuadro bastante emocionante y es un cuadro bastante atípico, porque no se supone que el maestro sirva a los discípulos, sino al contrario. No se supone que en una cena importante y en una cena de festejo, y sabiendo Jesús que está pronto para partir, no se supone que él estuviera lavando los pies de los discípulos. Tan es así que Pedro se asombra y le dice: ¿por qué me estás lavando tú los pies a mí? Quiero preguntarle algo. ¿Alguien le ha lavado a usted los pies? ¿Alguien ha llegado usted a casa? No me refiero a un spa, no me refiero a un pedicure. Llegar a casa cansada, cansado, y que el esposo, la esposa, el hermano, la hermana vaya y te quite los zapatos y te dé un masajito y te diga: descansa. ¿Le ha sucedido? ¿Sabe? Hace algunos años, estando en la congregación, invitamos a predicar a un pastor. Y este pastor llega y yo no sabía que a la familia, bueno, a la familia no, a los hermanos les había pedido agua y una toalla. Yo no lo sabía. Yo nada más veía que algunos hermanos se movían de forma extraña. Y de repente, a media reunión, me dice: pastor, ven, pasa para acá. Quiero lavar tus pies. Y yo me quedé asombrado.
¿Qué es lo primero que usted hubiera pensado si le dicen en este momento al pastor, pásale para acá que te vamos a lavar los pies? Me puse los calcetines chidos, traigo el que trae agujero, me puse talco o me los empanicé. Los hermanos me van a ver. Mi dedo chiquito ese que está medio retorcido, los van a ver. Pero sabes, esto no era algo así. Porque en aquella ocasión, pues yo pasé, gloria a Dios que me puse los calcetines sin agujero. Pero en esta ocasión no era así. Y ni siquiera había zapatos ni calcetines. Eran sandalias. ¿Por qué se lavaban los pies? Porque estas costumbres que se volvieron ritos y obligación, porque andaban con sandalias descubiertas y andaban por los caminos llenos de polvo, llenos de tierra. Y aunque no era algo que la ley marcaba, ellos lo volvieron ley, que tenías que estar así. Y había una persona asignada para ese trabajo. La persona asignada a ese trabajo era la persona de más bajo rango social o económico que estuviera en la casa. Era la persona que estaba encargada de lavar los pies. Y mientras yo veo esta imagen, considero la ingratitud de los discípulos. Considero su ingratitud. Porque Jesús es una persona que les ha estado sirviendo por mucho tiempo. Los ha estado cuidando, los ama, los corrige, los bendice, los enseña. Jesús está entregando su vida por ellos. Y la ingratitud de ellos es sorprendente. A mí me sorprende demasiado. Siempre he considerado que la peor ingratitud del hombre es olvidarse de los que le han ayudado y bendecido en su camino. Y los hombres somos muy dados a eso. Nos olvidamos de las personas que nos han ayudado y bendecido en nuestro camino. Porque mire, usted puede no estar de acuerdo con las formas de las personas o los modos. Realmente aquellas personas que nos han ayudado o nos han bendecido, a veces son personas con las que no estamos de acuerdo en su forma de pensar, en su forma de vida o en su carácter. Yo no sé usted, pero yo he sido bendecido por muchas personas que inclusive llegué a decir, no, pues ese qué, o ella qué. Y de repente, pum, me llegaban a la casa con una despensa cuando tenía hambre. O movidos por el Espíritu me daban dinero en un momento de crisis. Pero su carácter daba mucho que desear. Así que, mire, usted puede no compartir con su forma de vida, pero algo que usted no puede perder es la lealtad a las personas que estuvieron cuando nadie más estuvo. Amén. Por eso es tan doloroso cuando un hermano se va de la congregación. El dolor no es de que nos traicionó ese malvado. No, el dolor es porque invertimos nuestra vida en ellos. No todos, cabe aclarar, no todos, pero algunos se marchan hablando lo peor del lugar donde salieron. Y eso es ingratitud. He tenido pastores, se los he dicho en otras ocasiones, que no han dejado el evangelio muy en alto. Su forma de vida, su carácter, las fallas que han tenido. Pero siempre los he reconocido como mis pastores. Siempre he agradecido por las cosas y aquellas veces en que han bendecido mi vida. Así que la Escritura nos dice que en este día y en este momento en especial Jesús sabía que su hora había llegado. Amén. Mire, hay dos puntos que marcaron la vida de Jesús: la hora de su manifestación al mundo y la hora de su partida. Y en ninguna de las dos Jesús sabía cuándo iba a suceder. Jesús sabía lo que iba a pasar y a lo que estaba llamado, pero no sabía cuándo iba a suceder. ¿Recuerdas cuando están en las bodas de Caná? Se acaba el vino. Y su mamá va y le dice, Jesús, el vino se ha acabado. ¿Qué le responde Jesús? Mujer, ¿qué me estás molestando? Aún no ha llegado mi hora. ¿María sabía que podía hacer un milagro? Sí. ¿Era el tiempo de Jesús manifestarse a la tierra? No. Por eso le dice, aún no ha llegado mi hora. ¿Recuerdas qué punto fue cuando se marca como este es el tiempo para que se revele Jesús al mundo? Es cuando él entra a una sinagoga y le dan la escritura y empieza a leer al profeta Isaías y empieza a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y luego les dice a los que lo están escuchando, este día se ha cumplido esta profecía delante de sus ojos. Y eso marca el inicio de su ministerio público.
Eso marca el inicio de su ministerio público. Y en este punto, mientras Jesús está sentado en la mesa con sus discípulos, el Padre le revela que es el momento. El momento ha llegado. Mira, yo no te lo puedo asegurar. Sería medio hereje y medio blasfemio. Pero yo estoy casi seguro, algún día tendré la oportunidad de preguntarle al Señor, que mientras Él está cenando, el Padre le empieza a hablar y le dice: Jesús, el momento llegó. El momento para el cual viniste ha llegado. Vas a ir a la cruz. Vas a la cruz. Y Jesús está ahí y empieza a suceder algo. Dice que en la Escritura que Dios le ha entregado todas las cosas y en sus manos estaban. Amén. ¿Qué es lo que le está dado? ¿Qué es lo que le es entregado a Jesús? Autoridad, conocimiento y revelación de parte del Padre. Aquellas cosas que estaban veladas. Hay ciertas cosas que aún Jesús, siendo Dios, tiene velado. ¿Recuerdas cuando Él decía: la hora ni el día nadie la sabe de mi regreso, solamente el Padre? Así que Jesús tiene estos dos puntos que marcaron su vida. Ya Jesús estaba listo porque el tiempo se cumplió y volvería a ver la gloria, volvería a tener la gloria que tenía cuando dejó el cielo. Amén. Imagínate esto, pon esta imagen en tu mente. Eres millonario, has nacido en una cuna millonaria, el dinero lo tienes para quemarlo a puños, tienes frío, quemas pacas de dinero al cabo. Y de repente un día el Padre dice: te voy a enviar. Y tú dices: sí, voy. Pero la condicionante para ir es que te vas a quedar sin nada. Y de repente un día el Padre te vuelve a decir: hijo, es tiempo de que regreses a casa. Después de estar en gloria, después de pasar esta época de miseria y de volverte un humano, ahora vas a volver a casa. Ponte en este lugar que te digo. Imagínate que eres esta persona rica que fue a vivir a un lugar pobre como los pobres, bañándote a jicarazos. Querías ir al baño y te decían: mire, después de esa lomita para allá, todo es baño. Y papel. ¿Ve esas nopaleras? Y de repente el Padre te dice: es tiempo de volver. ¿Tendrías gusto? ¿Tendrías el deseo de volver? ¿Dirías: sí me voy? ¿O dirías: no, me quiero quedar otro rato? ¿Quién diría: me quiero quedar otro rato? Nadie, ¿verdad? Pero sabes, durante este tiempo que estuviste ahí, hiciste amigos. Hiciste amigos, la doñita que se aventaba la comida en el fogón, el señor que traía el agua allá del... Hiciste amigos que estuvieron muy cercanos a ti. Y esos amigos se volvieron tu familia. Ahora esta familia está ahí, en medio de la pobreza y la miseria, y tú estás llamado a regresar a casa. ¿Te detendrías por ellos? ¿O dirías: no, gracias, adiós, Dios me los bendiga? ¿Sabes? El pensamiento de Jesús no estaba ligado, o no es como nuestro pensamiento. El pensamiento de Jesús no es como nuestro pensamiento. La actitud de Jesús, el corazón de Jesús, emocionalmente Jesús estaba ligado a sus discípulos. Y la Biblia dice que como los amó hasta el final, que el Padre se los entregó y Él los amó hasta el final. Al final Él seguía amándolos. Él tenía un propósito. Ahora, el ejemplo que pusimos es un humano con esta visión. Jesús, que era totalmente humano y totalmente Dios, no sucumbió a estas pasiones de decir: vámonos, y ahí se queda, ni modo. Él seguía amando a los suyos. Él seguía amando a su iglesia, a sus hermanos, a sus discípulos. En el verso 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, en Juan 13:1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El amor de Jesús no dejó de ser. Amén. Dice que en esa cena, Simón, que había sido tocado por Satanás y que ya había pensado en entregarle, se había salido ya. Pero dice que Jesús sabía que regresaba al Padre
Y con esto en la mente, se para lavarle los pies a sus discípulos. Jesús amó a sus discípulos hasta el fin. Hasta el fin. Qué hermoso es eso, porque los amó a pesar de ellos mismos. Los amó a pesar de sus problemas y sus indecisiones. Amó a los broncudos, a los traicioneros, amó a los apáticos y amó a los que estaban enfocados. ¿Sabes quién era el más enfocado a mi juicio? Pedro. Pedro la Biblia es el que registra el mayor número de regaños de Jesús. ¿Y sabes por qué lo regañaban? Porque hacía cosas, porque se atrevía a preguntar, porque se atrevía a salir, porque se atrevía a dar un paso al frente. Por eso lo regañaban, porque cuando haces cosas, tienes la susceptibilidad de fallar. Amén. Cuando eres proactivo, tienes la oportunidad de fallar. Y dices, nadie ha hecho el aseo en la iglesia. Ok, yo voy a tirar este puño de papeles que está aquí, le voy a limpiar, Y de repente llega el pastor y dice, ¿y dónde está mi predicación que dejé aquí? Unos papelitos arrugados que dejé aquí. Y toma la que la regañan. Bueno, pues usted, ¿por qué anda tirando lo que no? Qué gacho. Pero cuando haces, amó a los que dudaban. Amó a los que estaban indecisos. ¿Recuerdas que Juan el Bautista le manda a preguntar, ¿eres tú o habremos de esperar a otro? ¿Qué pasó, mi Juan? Primero me ves y aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y después eres tú. ¿Eres tú? No sabe cuántas personas he conocido que cuando estaban en otras congregaciones o con otros pastores, no, mi pastor está Dios, Jesús y mi pastor. Pero de repente hay problemas y luego entre ellos mismos se dicen, ese hombre que se dice pastor, fue tu pastor, te bendijo, te cuidó, falló, ni modo es humano. Lucas 22, vamos a leer del verso 24 al 27. Mira nomás estas fichitas que Jesús amaba. ¿Lo tienes? Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre de quién de ellos sería el mayor. Amén. Jesús ya sabe que va a partir. Los está amando con tanto amor. Tiene esta cena especial con sus discípulos. Y mientras él ve con amor a sus discípulos en la misma mesa y en el mismo momento dice que hubo una disputa entre ellos para saber quién de ellos sería el mayor. Muchachos, me les voy, dice Jesús. Voy a la cruz. Me van a matar, me van a torturar. Sí, Jesús. Está muy bien lo que quieras, pero ¿quién se va a quedar al frente de todo esto? Iglesia, siento que me les voy. Muy bien, pastor, pero las llaves y la cuenta, ¿a quién? ¿A quién se la dejamos o qué? En el verso 25 dice así. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Amén. Mira, tú y yo ya los hubiéramos maltratado a los discípulos. Tú y yo les hubiéramos dicho, ahí está la puerta muy ancha. Si quieren, lléguenle, y si no. Pero Jesús les dice, miren, en el mundo, allá la gente se sirve de la gente, pero aquí no. Entre nosotros no somos así, muchachos. Nosotros no somos así. Les hace una pregunta. ¿Quién es el mayor en una fiesta? ¿El que está sentado? En una cena especial, ¿quién es el mayor? ¿El que está sentado o el que está sirviendo? No es el que está sentado. Pues sí, dicen los discípulos. ¿Y yo? ¿Cómo me encuentro entre ustedes? Es la misma cena. Una porción la registra Juan, otra porción la registra Lucas. Tal vez Juan no la quiso registrar
porque también casi estoy seguro que entre los de la bronca eran ellos. Porque Juan y Jacobo se atrevieron a decirle al Señor, dice mi mamá que si me pones en segundo lugar, dice mi mamá. No crees que soy yo, es mi mamá. Así que Juan no lo registra. Lucas sí lo registró. Lucas, que entrevistó a las personas, se cree que el médico Lucas entrevistó a cada persona para escribir el evangelio y él sí lo registra. Amó y amaba a sus discípulos tanto que la escritura nos dice que cuando Jesús está hablando con su padre dice, Padre, donde yo estoy, quiero que ellos estén conmigo. Donde yo esté, quiero que ellos estén conmigo. Y mira, la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, tiene una base de 12, o tiene una base extendida. Son 12 bases. Hay escaleras. Y cada base de la ciudad lleva el nombre de uno de sus discípulos. Sus discípulos van a estar cerca de él porque él se lo pidió al Padre. Los amó hasta el fin a esta bola de malvados, a esta bola de ingratos. Vamos ahora de nuevo a Juan 13, versos 2 y 3. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, y a Dios iba. Amén. Mientras están cenando, Judas se empieza a retirar, pues lo iba a traicionar. En esta porción, Jesús ya les dio el alimento, o más bien a Judas. Según la Biblia, ¿qué es lo que sabía Jesús? Que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas. Amén. Que salió del Padre y al Padre se dirigía. Y recuerdas que te digo que tú y yo nos hubiéramos ido sin importarnos lo que queda atrás, pero Jesús no. Jesús los ama y los está enseñando hasta el final. Jesús sigue hablando y puede declarar lo siguiente a los discípulos. Lucas 22, vamos al verso 27. Lucas 22, verso 27. Regresamos a esa porción. ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Cuál es el mayor? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Amén. Te vuelvo a hablar de la tradición de la limpieza. ¿Quién era la persona encargada de limpiar los pies? El de menor rango social, económico, muchas veces los esclavos. Muchas veces los esclavos. La tradición de la limpieza es algo muy llamativo. Entonces, antes de cenar, se tenían que haber limpiado los pies. Y ahí están sentados todos con los pies mugrosos. Y el simbolismo de esto, ritualmente, es que si tenías los pies sucios, estabas todo sucio. ¿Qué representan los pies? Los lugares a donde vamos, los lugares a donde decidimos ir o a los lugares donde no decidimos ir. Los pies representan nuestros actos voluntarios de meternos en cosas que son para la gloria de Dios o que le agradan a Dios o cosas que no le agradan a Dios. No, pastor, yo no, mis pies es pecadores. Yo no quería ir a la feria, pero mírelos. Le encantan andar a los tapancos, los reprendo y no entienden. Nuestros pies tienen esa representación. Y la representación de lavarlos es quitar esa suciedad. Amén. Ahora, quiero que veas la imagen. Están todos sentados en la mesa. ¿Quién crees que se iba a ofrecer a lavar los pies de los demás? Si todo el mundo sabe que el que lava los pies es el menor, es el desechado. ¿Por qué se estaban peleando? Por ver quién era el mayor. Entonces se dan cuenta que todos tienen, discúlpenme la expresión, se dan cuenta que todos tienen las patas bien mugrosas y chamagosas. ¿Dónde habían andado caminando?
¿Y quién se paró para decir, yo les lavo los pies? Ninguno. ¿Quién lo iba a hacer? Ninguno. Porque si nosotros hubiéramos sido esos discípulos y yo me hubiera levantado y le hubiera dicho a Mario, Mario, yo te lavo los pies, mi mensaje era, yo soy menor a ti. No se los iba a lavar. ¿Y Fernando se los iba a lavar? No. Porque era una señal, un mensaje de yo soy menor a ti. Y la Biblia dice que Jesús está ahí con sus discípulos, viéndolos todos puercos. Y lo puntualiza muy, muy, muy bien. Muy, muy bien. Vamos a leer Juan 13 y vamos a leer del verso 4 en adelante. Juan 13, del verso 4 en adelante. ¿Lo tienes? Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Amén. Imagina esto, iglesia. Está Jesús ahí. Nadie se quiere lavar los pies. Todos se sienten superiores a todos. Y Jesús, teniendo el plato en la mesa, se levanta, se quita su túnica y se amarra alrededor de la cintura una toalla. Va y toma el lebrillo y lo llena de agua. ¿Sabes por qué está tan meticulosamente escrito? Porque mientras los discípulos lo están viendo, saben lo que deben de hacer, pero no lo hacen. ¿Has estado en esa posición donde sabes qué tienes que hacer, pero hay algo que te impide hacerlo? Levantarte. A veces el miedo, el temor o la duda nos paraliza. A veces hay alguien que necesita ayuda y ves que alguien se está ahogando y dentro de ti algo te dice, tienes que levantarte y darle aunque sea algo, un golpe en la espalda para que aviente, pero te quedas como tu cuerpo no te responde. Llega alguien más y lo ayuda y te voltean a ver así como, ¿qué onda? ¿Por qué no hiciste nada? Porque el temor, la duda me paralizó. Pero aquí lo que está paralizando a los discípulos no es ni el temor ni la duda, es el orgullo, es su maldad. Saben lo que tenían que hacer y por eso lo describen tan puntualmente. Jesús se quita la túnica y todos, no manches, es Jesús, ¿cómo va a hacer eso? Y se pone la toalla y llena el balde de agua y sigue nadie sin pararse. Que haga, que deshaga, que limpie, que haga el aseo, él que lo haga todo. Y todos saben qué tienen que hacer, pero nadie lo hace. Y entonces toma el agua y se acerca a Pedro y le empieza a lavar los pies. Y yo creo que para este punto algunos de sus discípulos ya tenían lágrimas en los ojos. ¿Por qué él? ¿Por qué él? Él no debe de estar haciendo esto. Y sin embargo, lo hizo. Ellos estaban paralizados por su corazón enfermo, por saber quién era el mayor. No se permitirían verse vulnerables o como poca cosa ante sus hermanos. No se lo permitirían. Y todo esto, iglesia, si Dios no te está hablando, entonces no sé qué anda contigo. En el verso 6 de Juan 13 dice la escritura, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Señor, yo debería lavarte a ti los pies, ¿por qué me los estás lavando tú? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Amén. Jesús le está lavando a Pedro los pies. Es un símbolo de humillación, pero también nos dice que Jesús ha estado limpiando a sus discípulos por mucho tiempo. Es una enseñanza. Jesús quiere que entendamos lo grandiosa, lo poderosa que es la humildad. Lo poderosa que es la humildad. No lo entendemos, no lo sabemos, no lo vivimos. Es tan poderoso poder ayudar a los demás y no desde un punto de salvador, sino yo no debería de hacerlo, pero estoy aquí para hacerlo. Estoy aquí para ti. Jesús quiere que esta mañana entiendas lo que es
lo poderosa que es la humildad. Lo importante que es que en esta familia, porque Jesús estaba sentado entre su familia, respetarnos, servirnos y brindarnos honor. Eso es importantísimo en una familia. El Señor le instruye al hombre y le anima al hombre. Cuida el honor y trata con honor a tu esposa. Honra a los padres, a tu padre y a tu madre es honor. Y en la familia es tan importante brindarnos honor. Pero algunos de nosotros ni a la familia respetamos. También nos los echamos. Y hablamos de mamá. Y hablamos de nuestros hermanos. Y hablamos de papá. Y si no respetamos nuestra familia nuclear, no podemos respetar a nuestra familia espiritual. Y hablamos de nuestro pastor. Y hablamos de nuestros líderes. Y hablamos de nuestros hermanos. Y hablamos de los jóvenes. Y hablamos de quien se nos cruce. Juan 13:8, acompáñame ahí. ¿Lo tienes? Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Amén. Entonces Jesús se los está lavando porque Jesús está sentando un precedente y enseñando. Y Pedro le dice, no me los laves. Si yo no te los lavo, si tú no me permites lavar tu suciedad, tu pecado y tus faltas, no puedes tener parte conmigo. Si yo tengo un problema con Estrella y tenemos una gran diferencia entre ella y yo, si yo no soy capaz de humillarme y servirle a pesar de lo que ella me haya hecho, eso nos va a mantener distanciados. Pero si yo me humillo y me acerco y le sirvo, eso derriba barreras. Entonces podemos volver a tener unión. Podemos volver a tener unidad. Y Jesús le dice, si no me dejas lavártelos, no tendrás parte conmigo. Amén. Pero mire nada más la mente de Simón. En el verso 9, ahí mismo en Juan 13:8. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. ¿Cuál es la mentalidad de Pedro? Pedro solamente escuchó, a quien yo le lave los pies, va a tener relación conmigo. Pedro no se enfocó en la humildad. Pedro no se enfocó en la enseñanza. Pedro escuchó porque el problema y de lo último que estaban hablando, recuerde que la Biblia dice que de la abundancia del corazón. Y si estos tenían un problema para ver quién era el mayor, ¿usted cree que ese problema o ese pensamiento salió en esa reunión? Es un pensamiento que ya venían maquinando desde hace mucho. De la abundancia del corazón habla la boca. Así que Pedro sigue pensando en quién va a ser el mayor. Y dice, mira, si tú me lavas los pies y dices que eso me va a aportar algo, no nada más los pies, la cabeza y las manos. A los que siguen, sí, nomás los pies. Pero a mí, la cabeza y las manos, porque eso nos va a dar más poder. Eso me va a hacer quedar mucho mejor. El Señor le contesta, el que está lavado no necesita lavarse sino los pies, pues está todo limpio. Obviamente Jesús no está hablando de lo físico. Nadie dice, me voy a bañar y sale con los pies relucientes y la cabeza toda mugrosa. Obviamente no está hablando de lo físico. Pero el que tiene los pies limpios, está limpio. ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que haces? ¿Hacia dónde te han llevado tus pies en los últimos días? ¿Qué estás haciendo? ¿Hacia dónde caminas? Porque Jesús está aquí para lavarnos los pies. Y si te lava los pies, estarás limpio todo. Porque va a lavar todo tu trasfondo. Jesús está enseñando sobre un principio espiritual. Y los principios espirituales son eternos.
Pero Pedro está pensando en tener algo más. Si a sus hermanos les lavó los pies, entonces él quiere más que sus hermanos. Así que está este Pedro así. El simbolismo de lavar los pies, iglesia, también es que estamos pasando por alto las ofensas. También significa que voy a pasar por alto tus fallas, tus ofensas. ¿Cuántos principios espirituales torcemos por causa de la grandeza? Y no hablo de la grandeza de nosotros, del enojo, de un falso amor propio y una falsa autoestima. Yo servirle, yo pedirle perdón, yo no hice nada. Yo no hice nada. A mí no me van a humillar. Yo no me voy a rebajar. Eso es un falso amor propio. Mira, el Señor no quiere que nadie esté como tapete. Dios nos ha dado dignidad. Amén. Pero no se está refiriendo a las cosas solo por sí. Me explico. Porque a veces nos escudamos en un falso amor propio y una falsa autoestima para decir, no, yo no hago, yo no voy, yo no lavo, yo ya estoy en otro nivel. No puedo hacerlo. Jesús lo hizo. Y Dios nos ha enseñado principios espirituales que nosotros torcemos. La siembra y la cosecha es un principio espiritual y funciona en todos los ámbitos. Cuando diezmas y ofrendas, sí. Cuando eres generoso, sí. Cuando le das al que no tiene, claro. Cuando bendices a tus autoridades, claro que sí. Y es un principio espiritual de bendición. Y nosotros lo torcemos diciendo, voy a echar 50 más. Porque si con 20 me va bien, con 50 me va mejor. Lo torcemos porque no ofrendamos ni diezmamos hasta el día en que ya traemos el agua en el cuello. Yo escuché un testimonio que cuando ofrendaban, lo torcemos porque la Escritura dice que el que le presta al pobre, a Dios le presta. Y que si el pobre no te paga, Dios te va a pagar. Y lo torcemos. Hay que darle a los pobres porque ni nos van a poder pagar. Así que el Señor es el que, mira, nos va a dar. Principios espirituales que torcemos. Y este principio de lavar los pies y la humildad también lo hemos torcido. Yo te platiqué que a mí me lavaron los pies en la congregación y qué bonito fue. Fue algo muy bonito y todos, ay, mira, qué. Pero al final de cuentas, ¿de qué se trata? ¿De que yo pase a unos cuantos aquí y les lave los pies? ¿Para verme muy humilde? ¿De qué se trata? Se trata de que pase por alto las ofensas. Se trata de que considere a mis hermanos. Se trata de que me humille cuando tal vez al que le fallaron fue a mí. Verso 12, vamos a Juan capítulo 13, verso 12. ¿Lo tienes? Dice así la palabra del Señor. Juan capítulo 13, verso 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Regresa el Señor después de haber lavado los pies, después de que nadie se paró, porque se sentían muy grandes los señores. Jesús se vuelve a sentar a la mesa y les dice, ¿han visto lo que he hecho yo? Ustedes me llaman maestro y señor, qué bueno porque lo soy. Si yo, siendo totalmente Dios y totalmente hombre, me humillé para lavarle los pies, ustedes tienen que hacer lo mismo los unos por los otros. Ejemplo les he dado. ¿Hasta qué punto lo llevó Jesús? Que no fue una enseñanza solamente de palabra, sino fue real, física. Amén. Ahora te tengo una gran noticia. Jesús dijo, también ustedes deben lavarse los pies unos a los otros. Amén. No es sugerencia. No es sugerencia.
Tampoco es, esto podría ser, es una orden y se constituye un mandamiento. Es un mandamiento. Ustedes, los que se dicen mi iglesia, mis discípulos, mis seguidores, están obligados a lavarse los pies unos a otros, porque ejemplo les puse, siendo yo el Señor. Amén. Ustedes deben, es un mandamiento. Hagan con ellos como yo he hecho con ustedes. ¿Sabes a cuántas personas yo no le lavaría los pies en este día? Por lo menos, con esta mano puedo señalar a 4. Hoy yo no le lavaría los pies a uno que me traicionó. Yo no le lavaría los pies a uno que me hace trabajar y trabajar y trabajar y no responde. Yo no le lavaría los pies a alguien que he invitado una y otra vez y me sigue dejando colgado. Yo no le lavaría los pies a alguien que ha estado hablando de mí. No lo haría. Pero la Escritura dice que Él me enseñó. No voy a torcer el mandamiento. Tengo que ver la humildad de Jesús y decir, mis hermanos, tomo la toalla, tomo la palangana y te voy a volver a lavar los pies. Voy a pasar por alto las ofensas y las fallas. Te voy a lavar los pies. Laven los pies de sus hermanos, pasen por alto la ofensa. El Señor dice, laven los pies de sus hermanos, que el ego o el sentimiento de deuda no se coma tu alma. Laven los pies de los hermanos. Ve a casa y toma una escoba. Porque a veces somos demasiado grandes para barrer. Los hombres a veces son demasiado hombres para hacer ciertas tareas. Yo la comida, yo los trastes, pues no, yo no soy mujer, a mí no me enseñaron eso. Laven los pies de sus hermanos. ¿El aseo yo, pastor? No, pastor. ¿Usted sabe cuánto vale mi tiempo? ¿Sabe cuánto gano en una hora en la que yo trabajo? ¿No? ¿Cuánto? Pues mire, mi hora de trabajo por lo menos son 150 a 500 pesos. ¿Usted cree que yo voy a perder tiempo por venir a lavar y hacer el aseo? Consígase uno de esos hermanitos que no tienen trabajo, nada que hacer. Yo le doy 200 pesos o le doy 100 para que haga el aseo. El Señor sigue diciendo esta mañana, laven los pies de los hermanos. Toma tu escoba. Cuando somos sencillos y sin pretensiones, entonces somos más como Jesús. Cuando lavamos los pies de los demás, le estamos diciendo a esa persona, el Señor te ama y yo también. Hace años me llegó la noticia, no sé si sea real o no, pero me llegó la noticia de una congregación donde el alcalde de la ciudad era creyente y era parte de esa congregación. Y el alcalde de la ciudad, siendo el alcalde de la ciudad y teniendo mucho trabajo que hacer, se apuntó en el rol de aseo. Y decían, era tan curioso verlo, ver una Suburban allá afuera estacionada con 2 guarros, ver que mientras llenaba la cubeta y le echaba el fabuloso, tenía uno aquí y otro acá enfundados con pistolas, pero terminaba de hacer el aseo, imprimía el trapeador, lo ponía a secar y decía, listo, vámonos. Y esos ricos y esa gente con posición nos siguen enseñando que a veces son los que entienden más que los que somos pobres, que somos bien roñosos y orgullosos y a veces pretenciosos. El Señor me hablaba durante este mensaje para decirme, tienen que lavarle los pies a sus hermanos. Hay que lavarle los pies a los hermanos. Yo te dije, yo tengo 4 personas por lo menos. No te quiero decir sus nombres, no se encuentran aquí. No se encuentran en la congregación. No todos. Pero sí te puedo decir que yo
dentro de mí no quisiera. Pero hay alguien que me lavó a mí los pies. Y lo voy a hacer por los demás. No voy a dejar que el orgullo me paralice, que la soberbia, que el ego me paralice. ¿Lo vas a hacer tú? ¿Puedes contar con tu mano cuántos? Algunos van a ocupar las dos manos y les van a faltar. Laven los pies de sus hermanos. Ninguno de nosotros es tan importante. Jesús dijo, yo siendo el Señor y el Maestro, lo hice. Ustedes tienen que hacerlo con sus hermanos. Así que te voy a pedir que inclines tu rostro y empieces a pensar en las personas a las que les tienes que lavar los pies. En tu familia, en la congregación. Empieza a pensar en todos aquellos, en aquellas personas con las que estuviste sentadas y que hiciste lo mismo que los discípulos. Yo no voy a pedir perdón. Yo no voy a ser el primero. Yo no. Empieza a pensar en ellos y si el Señor te dice, tienes que lavarle los pies, lava los pies. Porque ejemplo nos ha dado. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana, Padre, por esta palabra que nos está confrontando, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que llena nuestra mente y nuestro corazón y nos desafía nuevamente, Señor. Sabes, Señor, a veces nos sentimos como Pedro. Venimos a la reunión, venimos al servicio y parece que lo prepararon para nosotros. Parece, Señor, que cuando viene el mensaje, Señor, nuestra alma se estremece y se desafía y pensamos que tal vez alguien nos está espiando. Y eres tú, Espíritu de Dios, tratando con nuestra mente, con nuestro corazón. Hoy somos desafiados a lavarle los pies a nuestros hermanos. Queremos hacerlo, Dios, en casa, con los nuestros. Queremos hacerlo, Dios, en la congregación, con los nuestros, Dios. Dirígenos, Padre, muéstranos, Señor, quiénes son esas personas. Porque a veces somos tan duros de corazón, Señor, que pensamos que todo está bien, que pensamos que todos nos aman, Señor, y no nos damos cuenta que hay algunos que tienen cosas contra nosotros. Hoy decidimos lavarle los pies, Señor, al que no se lo merece, porque tú nos diste ejemplo, Dios. Hoy decidimos hacerlo, Señor. Tú conocías sus faltas y sus fallas. Tú conocías su falta de carácter, Dios. Tú conocías, Señor, lo revoltosos que eran esos 12 discípulos, Dios. Y aún así elegiste perdonarlos y lavarle los pies. Que tengamos esa misma actitud con nosotros, Señor, con nuestros hermanos en nuestra congregación. Que tengamos una actitud de servicio. Gracias, Padre. Hoy aprendimos, hoy entendimos, Dios, que es un mandamiento, que no es una sugerencia. Que entendamos el poder de la humildad, Señor. Que entendamos, Señor, que no fuimos llamados a enseñorearnos, a tomar posiciones, Dios, a sentirnos mayores que los demás, sino que recordemos que nuestro trabajo aquí es servir, servir y volver a servir, servir hasta que duela. Gracias, papá. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.